Y también importante que aparte de este problema del habla, la tartamudez afecta la autoestima y la seguridad de quien la presenta. Por eso hoy queremos hablar, como decía Walter, del tema con Natalia Calderón, psicopedagoga y especialista en problemas de aprendizaje, para ver cómo le podemos ayudar a esas personas y esas familias que tienen a alguna persona con este trastorno. Bienvenida, Natalia, ¿cómo estás? Bien, gracias. Un gusto recibirte. ¿Cuándo se comienza a detectar el tartamudeo? ¿Desde comienza a hablar o hay procesos que se pueden considerar tal vez como normales o puede ir apareciendo conforme va creciendo el niño? Bueno, hay diferentes procesos. De hecho, la tartamudez, como bien lo decía la nota, es una dificultad del habla, ¿verdad? Pero que afecta la comunicación total. Y hay una etapa normal o evolutiva, por así decirlo, que es de 2 a 5 años, que va a tener una incidencia a veces muy leve, que como papá o mamá no lo vamos a notar, a veces un poquito más alta, pero que en la mayoría de los casos va a pasar sin mayor situación especial. ¿Por qué? Porque cuando los niños están teniendo un repertorio más amplio del lenguaje y están acrecentando sus procesos fonológicos y sintácticos, creciendo más sus estructuras, digamos, de oraciones, acrecentando más su lenguaje, y ante la cantidad de palabras que llegan a su cerebrito, no les da, a veces va a dar tiempo. Entonces es ahí donde hay como una contractura entre sus procesos de respiración y sus procesos articulatorios, o sea, el aparatito para hablar. Entonces tienden a pegarse un poquito al inicio en las sílabas o en los soniditos. ¿Por qué en soniditos? Porque un niño de año y medio pues no dice palabras perfectas, sino son soniditos. Entonces ahí uno tiende al niño a pegarse. En la repetición, sí, ahí empieza a pegarse porque empieza a repetir las primeras sílabas, digamos, o soniditos, ¿verdad? Ma, me, o una cosita así. Pero eso es muy normal y es muy evolutivo. Lo que sucede es que a veces en esta etapa, entre 2 y 5 años, papá y mamá tienen una reacción a veces exagerada a la respuesta del niño, y eso sí podría hacer que se agrave entonces. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tratar de que el niño, evidentemente hay un proceso de mayor cantidad de palabras y por eso empieza a tartamudear. Entonces lo que el niño, lo que tenemos que buscar en casa es que el ambiente sea favorecedor en los procesos de comunicación. Eso se va a lograr no dando mayor importancia al tartamudeo, porque nosotros lo que tenemos que hacer es como que no pasa nada y seguir nuestra vida de una forma cotidiana. Por supuesto que si el niño hace ya procesos diferentes, físicos, que ya no son lingüísticos, ¿Cómo qué, como Natalia? por ejemplo, movimientos físicos de la garganta, que como se queda pegado, un esfuerzo, tics musculares, a veces hasta de la mano. Yo he tenido pacientitos que mueven increíblemente hasta el pie, digamos, para decir una palabra, el bracito, ya hay un movimiento todo corporal, facial y a veces corporal también. Entonces estamos viendo que ya el esfuerzo sí es mayor, estamos frente a una dificultad más importante. Ahí nosotros como papá o mamá nos podemos empezar a preocupar. Por supuesto que también va de la mano con la edad, porque entre 2 y 5 años es lo que se conoce como tartamudeo o disfluencia evolutiva. Entonces digamos que estamos dentro de la norma. Entonces, digamos, vamos a hacer una cosa. ¿Por qué de entre 2 a 5 años yo me podría preocupar como mamá? Bueno, si en mi casa hay un patrón muy importante genético de muchas personas que tengan una alteración. ¿Un factor hereditario? Importantísimo. ¿Es hereditario el tartamudeo? O sea, no hay una predisposición genética importante. Los autores dicen por ahí, no se hereda la tartamudez, se hereda la inestabilidad emocional que provoca el tartamudeo. Y quisiera frenar ahí para hacerte la pregunta. ¿Hay diferentes tipos de tartamudeo? Digamos, cuando ya son físicos, algo que genera, o pueden haber razones también emocionales, Natalia. Sí, claro, hay una combinación, digamos, podríamos hablar, poniéndolo así claramente, que está la tartamudez evolutiva de 2 a 5 años y ya después empezamos de 5 años en adelante con procesos de disfluencia, digamos que ya es lo que la tartamudez leve, moderada o severa, ¿verdad? Son siendo más graves. Y sí van relacionados, por supuesto, directamente con el factor emocional. ¿Por qué? Porque cuando el niño está más ansioso, más asustado, más emocionado, más alerta es donde más se pega. Ejemplos, tengo casos de pacientitos que fueron a hacer un viaje en avión, en helicóptero, y cuando se bajaron estaban súper pegados, cuando tuvieron un problema con el papá o la mamá, cuando los papás tuvieron una discusión muy fuerte frente a él. O sea, ante diferentes factores exógenos, el niño arrancó con un tartamudeo excesivo. Pero esos sí son más fáciles, digamos, como de modificar si se controla
la situación que está generando. Lo que pasa es que si hay un factor genético en esa familia, ya ese desencadenante ya me dio una dificultad muy importante en ese niño. Si no hay un factor genético importante, es más fácil, si cambia toda la situación que se provocó, es más fácil que el niño vuelva a bajar ese nivel emocional. Pero si hay un factor importante familiar, casi que es como un disparador y podemos ayudar a atenuar el problema, pero yo no me podría atrever a decir que erradicarlo un 100%. Bueno, vean, obviamente es un tema apasionante y sabemos que hay muchos casos de familias donde están atravesando una situación así, esa consulta, ese gran signo de pregunta, ¿qué hago si mi hijo está empezando a presentar problemas de tartamudeo? Vamos a ir hablando de algunas características, vamos a dejar un poco de lado en este momento la parte, digamos, emocional, para que la veamos más adelante, pero si ya es un problema que yo estoy viendo que está generando inclusive situaciones incómodas para el niño, ¿cómo le puedo ayudar? Natalia nos facilitó algunos consejos puntuales para que usted también pues los vaya tomando en cuenta. Número 1, crear ambientes favorecedores de la fluidez. Eso significa no estresarlo, ¿verdad? No estar nosotros diciendo, pero rápido, rápido, vamos, ¿verdad? Que haya mucha tensión. Además, si en el hogar o a veces es en la escuela, ¿verdad? El ambiente es muy tenso, el niño se va a ver sometido a una gran ansiedad. Cuando hay un problema de tartamudez que llega a la consulta, lo primero que buscamos es saber cuál es el ambiente que está afectando. Yo he tenido pacientitos que con solo cambiarlos de maestra, de grupo académico, la tartamudez desaparece. Pero cuando la situación afectante tan directamente es el hogar, ahí sí no se puede muchas veces hacer nada, porque no se le puede cambiar el papá o la mamá, ¿verdad? No es lo mismo. Entonces, crear ambientes favorecedores es darle un ambiente de tranquilidad al niño, exactamente, aunque presente el problema. Sí, por ejemplo, los papás me dicen, mira, es que cuando estuvo estas vacaciones de 15 días ni sentimos que se pegó. Claro, estaban relajados, estaban en la playa, no estaban estudiando para exámenes, no estaban todos estresados, el niño se sintió totalmente diferente, ¿verdad? Eso ayuda mucho, que el ambiente sea totalmente desestresante. Escuchar al niño sin apurarlo y darle tiempo para hablar. Ajá, es no estarle uno diciendo, bueno, porque a veces nosotros como padres nos estamos preocupando de que termine las palabras rápido y de que estarle estresando el proceso de comunicación, y eso hace que el niño se quede, como llamamos corrientemente, comúnmente, cotidianamente, enclochado. No interrumpirlo. Ajá, exactamente, eso también, porque le corta cuando él va en un solo proceso respiratorio, ¿verdad? Claro. Atención a esto que me parece también sumamente importante, formular preguntas cortas y con un lenguaje fácil. Ajá, exactamente. A que nosotros esperemos de una respuesta sencilla y contundente, no que nos dé toda una explicación específicamente tan larga. Ahora, la reacción del adulto con respecto al niño es fundamental. Hay que evitar decirle frases intimidantes como, no, pare y vuelve a empezar. O, a ver, hable más despacio, etcétera. El tono, la forma como uno como padre tiene que hablarle al niño. Y una frase que se oye mucho en los padres es, como vos decías, vuelva a empezar, tranquilo, respire, va de nuevo. Y el papá me dice, pero yo lo hago para que él no se sienta mal. Le digo, pero le está evidenciando más el problema y se está preocupando más, porque me está diciendo algo está haciendo mal, algo estoy haciendo mal, porque tranquilo, respire, vuelva a empezar, o sea, no lo hice bien. Pero si yo ignoro la situación y me espero, pero con una cara de tranquilidad, porque a veces hacemos una cara de una preocupación tan terrible que la otra persona inmediatamente se da cuenta de que estoy despavorido porque mi hijo no puede hablar, máximo si está un grupo de amigos frente a mí. Eso es cierto, ¿verdad? A veces uno hace como un drama muy grande, hace como una tragedia ante la situación y es manejable. Sí, y a veces igual pasa a veces con los docentes, ¿verdad? Que el docente, el chiquito llega a pedirle algo para ir al baño, lo que sea, tranquilo, respire, no pasa nada, usted puede, vuelva a empezar, dígamelo tranquilo, ¿qué es lo que necesita? O sea, eso en lugar de ayudarlo, le va a aumentar la tensión, no solo muscular, sino emocional, y el niño va a saber que no lo está haciendo bien. Entonces la recomendación sería hacerse como que no pasa nada. Igual nos pasa, y lo podemos ver más adelante, cuando un adulto me está hablando a mí o llega a pedir una hamburguesa a X restaurante y está totalmente pegado, ¿verdad? O sea, hay que esperarse que la persona, por respeto, por educación, termine el mensaje, y no si el adulto me va a decir, hamburguesa, hamburguesa, porque yo le estoy terminando la frase a él. No hay que terminar la frase. ¿Qué le estoy diciendo? Usted no es capaz de terminar la frase, yo tengo que terminar la frase por usted. Pero a veces uno no lo hace con la intención de... No, es por ayudar. Es por ayudar. Pero la otra persona se siente muy mal, ¿verdad? Porque no le doy la oportunidad de que él haga sus espasmos, digamos. Comunicarse con él
no solo verbalmente. Ajá, entonces digamos a través de las caricias, el juego, el contacto visual, el dibujo, cómo te fue en la escuela y que me lo dibuje, a través de juegos mímicos. ¿Por qué? Para que el chiquito no sienta que todo tiene que ser a través de la comunicación oral, porque él sabe que esa situación específicamente le provoca un problema. El niño no debe evitar tartamudear, es eso que estabas comentando, porque mientras más lo intente evitar, más posiblemente se va a trabar. Y eso es muy común. Cuando a mí me llega alguien a la consulta, yo le digo, lo primero que vamos a hacer no es quitarle el tartamudeo a su hijo o su hija, es que aprenda a tartamudear lo más relajado posible, porque todos los padres que llegan a la consulta lo que quieren es que salgan de ahí sin tartamudear. Y nosotros como terapeutas de lenguaje estamos en la obligación de decirle, es atenuar el problema, ver cuáles son los factores estresantes, enseñarle el proceso de respiración, de relajación y sobre todo ayudarle en la parte de autoestima a que tartamudee relajado, como que no pasa nada. Y técnicas, yo quisiera que veamos también técnicas que les pueden ayudar. Tengo un amigo que tiene el problema, es adulto, pero uno que lo conoce desde que estábamos chiquititos sabe que él habla despacio y en la medida que habla despacio logra controlar la tartamudez. Entonces solo las personas que sabemos que de chiquitito la padecía y que es como decías vos, que ¿verdad? Incorpora mucho movimiento de cuerpo, es un gran esfuerzo con técnica que él ha logrado mantener y cualquier persona que no lo sepa no lo nota. Sí, y es curioso que, digamos, la persona con tartamudez, cuando cambia la prosodia, o sea, la entonación del lenguaje, no tartamudea, por ejemplo, cantando, o cuando está muy bravo y pega un discurso gritándole a alguien, no tartamudea, porque la alteración se da en la prosodia que usa en forma cotidiana, cuando cambia la alteración, no. Entonces, hay muchísimas técnicas que trabajamos con los niños y otras con los adultos, pero sí es cierto que el adulto se siente, como bien lo mencionaba desde el principio, con una autoestima muy afectada. Y eso es importante ayudarle a trabajar. Se recomiendan muchos ejercicios como de respiración, de relajación y sobre todo el manejo de la articulación. Es importante que la persona aprenda a hablar muy despacio, pero un despacio que sea, primero se empieza a enseñar a manejar muy lento. Con el niño se enseña como si fuera un caracol, ¿verdad? Con los adultos ya se le explica que vamos a hacer que su habla sea muy lenta y después la vamos a llevar a una velocidad un poco más normal, porque en una conversación cotidiana pues no. Diferentes técnicas se pueden usar. Por ejemplo, a veces nosotros trabajamos con un metrónomo que es el que se usa para la música, para regular los sonidos. Entonces vamos poniendo el metrónomo muy despacio para que la persona vaya haciendo una pausa entre cada palabra y ahí pueda respirar. Cuando ya la persona hace un proceso bien automatizado de eso, aumentamos la velocidad. Esto del ritmo, lo utilizaban en la película que tomábamos de ejemplo, sí, ¿verdad? Pero muchas personas dicen, yo no puedo andar con un metrónomo en la calle. Exactamente, entonces lo podemos llevar en el pulso, lo podemos llevar aquí en el pie, lo podemos llevar haciendo así con el dedo, con un lápiz. Algunas personas han comprado relojes muy sofisticados para que puedan llevarle aquí el manejo, digamos, del ritmo, e irles sintiendo, y algunas personas se lo aprenden en una forma inconsciente, los adultos. Un ejemplo, digamos, yo voy a decir, yo tengo 22 años, entonces, yo tengo 22 años. Voy tratando de meter entre cada palabra un proceso de respiración y voy pensando las palabras que voy a decir. Si yo conozco cuáles palabras yo me pego más, como que tenía un paciente que me decía que la palabra, digamos, acción de inconstitucionalidad le provocaba el clocheo, entonces él se pegaba ahí a la mitad, entonces yo le decía, vamos, acción, ahí vamos a respirar, inconstitucionalidad y la vamos a terminar, y tenía que ir a juicios y todo esto y le complicaba mucho a esta persona que ya profesional y todo, entonces lo fuimos logrando hasta que ya la palabra no representó para él ese gran estrés. Pero y el bloqueo mental, es un bloqueo mental, porque lógicamente que siente los ojos de todas las personas viéndolo al frente cuando va a decir esa palabra, y donde el bloqueo mental, espasmódico, la autoestima, la pena, el sudor en las manos, frío totalmente, y es algo con lo que se trabaja, pero se le dice a la persona, no se le va a quitar, se puede atenuar y mejorar, pero desaparecer es muy difícil. O sea, lo que hay que tener es un gran autocontrol de sus emociones. Como lo vimos en la película, se puede llegar a hacer un discurso bastante bueno, bastante regular, casi sin alteraciones, pero se ocupa mucho autocontrol. ¿Qué pasa con los niños pequeños? Que no tenemos ese autocontrol, porque el niño no lo maneja. Por eso es importante que después de los 5 años ya uno pueda establecer
si es un problema emocional o si es ya un problema que tenga que recurrir a un terapeuta de lenguaje. La cuestión es eso importante, que a los 5 años ya yo puedo determinar si hay que hacer intervención. Entre 5 y 7 es el momento ideal para intervenir. Entre más rápido sea la intervención, es más importante los cambios que se van a ver. Aunque sea un problema emocional, ¿qué se podría hacer? Como vos mencionabas, ¿se lleva a un psicólogo? Sí, pero a la par de un terapeuta de lenguaje, o sea, el tratamiento debería ser biomodal, terapeuta de lenguaje y psicólogo, porque debería verse los dos procesos. Ahora, puede darse el caso de que un niño o un muchacho, digamos por ejemplo, no necesariamente pequeñito, estamos hablando cuando uno detecta el tartamudeo cuando están pequeños, pero por ejemplo, podría darse el caso que un niño, no sé, de 5, 9, 12, 15 años, o un adulto joven de 20 años, se le detone de un momento a otro el tartamudeo. Porque trae, digamos, una predisposición genética, nunca se ha pasado, solo tal vez el tartamudeo evolutivo que a todos nuestros hijos nos le dio y tal vez fue insignificante, pero tuve un caso extremadamente de un niño que vio un homicidio, ¿verdad?, a los 12 años y se le detonó, pero fue algo muy grave lo que él vio, ¿verdad? Igual he tenido gente que estudia, por ejemplo, el caso de periodismo, y que tienen que hablar perfectamente y llegan porque los profesores le dicen, usted no habla bien, no articula bien las palabras y queda enclochado. Y ellos dicen, yo no me había dado cuenta, pero puede ser que a veces quedan pegaditos. Hay dos tipos, el tónico y el clónico. El tónico es al iniciar la palabra, que usted se queda pegado, y el clónico es en el centro y al final. Y hay personas que tienen mixto, se quedan pegadas al inicio y en el centro. Entonces tienen completo, ¿verdad? Es importante que uno como padre no se alarme, o sea, ¿por qué tiene que hacer uno? Ocuparse y no preocuparse. Yo tengo chicos, digamos, de 3 años que el papá me dice, es que nosotros en mi familia todos tartamudeamos. Yo le dije, bueno, es muy posible que esta etapa que él está presentando ahora, que es evolutiva, persista después de 7 años, porque usted lo tiene muy fuerte, su papá, su hermano, o sea, hay una línea genética importantísima, vamos a trabajar con él para ayudarle, por supuesto, pero no le puedo decir, se le va a quitar como si fuera evolutivo, que desaparece a los 5 años más o menos, porque hay toda una descendencia familiar ahí. Me dice, por eso lo traigo, porque no quiero que le pase lo mismo que a mí. El problema es que ya hay no es él, el papá, el hermano, sí se puede tratar. Sí, para atenuar. Sí, es que sí se puede tratar. Natalia, antes de seguir con las recomendaciones, los consejos puntuales que nos traes, yo quisiera también abrir la posibilidad para que un tema tan interesante también lo podamos compartir con usted, con sus llamadas, con sus consultas, 905-296-2170, el número aquí de la Casa de Buen Día. Ojalá que sean muy puntuales para poder atender la mayor cantidad de consultas, porque sabemos que es un tema que preocupa mucho a los padres de familia. Mientras recibimos la primera llamada, estábamos hablando de estos consejos. Decíamos, un punto importante, tener presente la sensibilidad del niño. Eso es muy importante, recordar que la tartamudez no es falta de capacidad intelectual ni a lo absoluto. Hay personas brillantes que tienen esta situación, esta alteración, y saber que la persona se va a sentir mal. Cuando el niño está muy pequeño, es una disfemia primaria, él ni se da cuenta. Cuando ya el niño empieza a preguntarnos, ¿por qué no puedo hablar bien? Ya ahí sí, plantemos las antenitas, algo pasa, porque el niño se está preocupando. Cuando el niño ya es objeto de burla en la parte académica, puede ser que el problema esté mucho más grave de lo que nosotros pensamos, ¿verdad? Y ahí es donde entran los últimos 2 puntos, que los voy a mencionar rápidamente, que es aceptarlo y quererlo. Así, hay que recordar que la tartamudez no es una enfermedad, es un trastorno. Así que hay que quererlo como él es, y el otro, lo que acabas de decir, ¿verdad? Tratar de evitar a toda costa las burlas, porque eso es lo que más daña la autoestima de y paraliza, la persona queda paralizada totalmente, eso ni en la escuela, ni en la familia, porque a veces la familia dice, ay, qué vacilón que hablan las hermanas, las tías, ¿verdad? Mira, ya se quedó pegado, o lo imitan, ¿verdad? Lo tratan de remedar, pero por vacilón, no por hacerle daño, pero eso lastima. 2 puntos importantes que quiero rescatar, la respiración, y siempre lo dice mucho en Buen Día, que todas las personas oxigenemos el cerebro, que aprendamos a respirar, es clave la respiración. Ojalá que nuestros niños desde pequeños puedan aprender una disciplina como yoga, por ejemplo, ¿verdad? Claro. Si los niños tienen el control del proceso respiratorio, van a mejorar muchísimo esta dificultad. Y por otro lado, recordar que la tartamudez se puede comparar como un iceberg, ¿verdad? Que lo que vemos es nada más la puntita, pero debajo de esa puntita está oculto todo el gran problema, frustraciones, situaciones que paralizan, que problemas de autoestima, eso es lo más importante, lo que nosotros vemos arriba de que se enclocha, que se pega, que eso es una cosita, pero todo lo que la persona sufre, y yo que he vivido gente, que he visto gente en la consulta que me dicen, no puedo ni estar en la oficina, cuando me levanto la gente se burla de mí, gente que tal vez tiene un montón de
de cosas que han logrado sacar, pero el dolor que ellos viven, ¿verdad? Es muy lamentable. Ahorita vamos a ver también ejemplos o podemos ver algún ejemplo de respiración puntual, pero antes recibamos a la llamada de Sonia. Sonia de Heredia, me dicen. Sonia, buenos días. Buenos días. Bienvenida. Sí, gracias. Mi consulta, yo tengo 2 niños, uno de 8 años y una niña de 4 años. Los dos tienen tartamudez, ¿verdad? Entonces, mi caso es con el niño mayor, que ya él tiene 8 años. No sé si ya es tarde para tratarlo. Ya la estaba con psicóloga particular, pero al yo no poder, digamos, pagarlo, lo pasé con la clínica. Pero en 1 año y medio que él tiene de estar con la clínica, solo me lo han visto una vez. Entonces me preocupa porque al final de cuentas no me han resuelto nada. Él, para hablar, hace muecas y habla de corrido a veces, pero con las manos estiradas, o abre mucho los ojos y va agachando la cabeza. Claro. Y la niña, me dice la psicóloga que lo había atendido a él, que la niña es por imitación. ¿En la familia hay alguna otra persona con...? No, bueno, él tuvo una primita, que de hecho se supone que él inició también por imitación. Okay. Muchas gracias, doña Sonia, por su llamada. Muy amable. Gracias. 2 cosas importantes. Los niños están en 2 etapas diferentes. La niña está en tartamudeo evolutivo de 2 a 5 años y el niño ya está en una etapa muy importante, que es después de 7 años. Internacionalmente, según los criterios mundiales, después de 7 años se considera crónico. Sin embargo, se pueden hacer muchas cosas para atenuarlo en él. Es difícil que pueda hacer que se aprendiera por imitación, porque es un trastorno funcional de la comunicación. Entonces uno puede repetir 1 o 2 sonidos, pero no se le puede quedar algo así por imitación. Es importante que siga con psicólogo para ayudarle en la parte emocional, pero sobre todo que doña Sonia, como dice, que no lo puede llevar a una terapia, que lo enseñe a respirar. ¿Cómo? ¿Cómo? Por ejemplo, primero que le ayude a leer, ya que lee, porque suponga a los 8 años ya lee, que lo ayude a leer cuentos cada vez más lento, más lento. Y vamos a empezar de la palabra a hacerlo en frases. Digamos, caballo, caballo. ¿Cuántos pedacitos tiene? O sea, irlos segmentando en los espacios suprasegmentales, que son pedacitos, y después los unimos. Es como un juego, es para que él vea la diferencia entre una sílaba y una palabra. Y después de que vamos a meter el aire, así le decimos a los niños, vamos a meterle aire en el huequito, le vamos a meter aire entre ca y va y yo, o sea, le va a meter aire, y después entre cada palabra. Eso le va a formar todo el cuento. Digamos, ella en la noche se va a poner a hacerlo con sílabas y después lo haga con toda la palabra. Digamos que el cuento dice: el caballo se fue a la luna. Entonces, cuando ya él ha mejorado o practicado mucho con sílabas, que ella lo haga con palabras. Él respire: caballo se fue, y lo vaya haciendo con cuentos todos los días, para que vaya haciendo el lenguaje un poco más lento. Que lo enseña a respirar también teniendo control de su cuerpo. Sí, te iba a preguntar eso porque decía doña Sonia que el problema es que el niño hace mucho movimiento de cuerpo, que hasta agacha la cabeza. Es porque ya tiene todos los problemas asociados, que son la parte, digamos, que el tartamudeo tiene todo ese problema porque el niño hace todas esas contracturas para ayudarse en sus procesos fonorrespiratorios. ¿Y cómo se le ayuda como para controlar esos movimientos? Sí, esa parte, digamos, incluso hay niños, cuando están muy, muy severos los movimientos asociados, tienen que ir al neurólogo para que les medique y les ayude a manejar, a bajar el nivel de ansiedad. Sin embargo, si él con procesos de respiración, yo en este momento no le podría decir que un neurólogo, ¿por qué? Porque hay que ver si con todos los procesos de respiración él logra mermar, ¿verdad? Es importante que practique deporte también, y es importante que la familia le ayude a que sea el ambiente favorecedor. Haga el dibujo de un caracol y le dice que vamos a hablar como un caracol. ¿Cómo hablan los caracoles? Muy, muy despacio. Entonces, que él no se preocupe como lo va a decir, que hable con la maestra también. Ya él está en una etapa donde él ocupa ayuda, ¿verdad? Importante. Ojalá ella pudiera ponerlo, tal vez en la escuela haya terapia de lenguaje, a veces las escuelas públicas ya tienen, ¿verdad? Terapeuta de lenguaje, para que le dé una atención logopédica directa. Claro, y que le ayude mucho con la autoestima. Sí, eso sobre todo, que ya lo tiene ya con psicóloga, dice, vea que la intervención... No, que la tuvo, o sea, lo tuvo con psicóloga, ya pero no lo podía pagar, entonces ahora lo tiene en la clínica, pero en 1 año y medio solo una vez le han dado cita. Sí, porque la ayuda es interdisciplinaria, ¿verdad? Psicología, terapia de lenguaje y muchos casos neurología. Y sobre todo que trabaje también con la chiquitita, para que después de 5 años no se le quede.
¿verdad? Porque claro, ella está evolutivamente. Vamos a San Carlos. Licidia también tiene una consulta para nuestra especialista invitada. Buenos días, doña Licidia. Buenos días. Adelante. Es que tengo una nieta que ella ya hace gestos, digamos, se queda como como así, y digamos abre la boca y a veces no le salen las palabras. Entonces yo quería saber si ya ella es el momento de ponerla en terapia con alguna... ¿Cuántos años tiene? Va a cumplir 5 ahora el 14 de noviembre. Ah, pero solamente se pegan ciertas palabritas. ¿O? No, se queda trabada. Ya ella no, por rato, no es todo el tiempo, ¿verdad? Pero sí por rato ya se queda que ella tiene que abrir la boca y ella hace gestos que ya uno ve que no le salen las palabras. Perfecto, muchas gracias, doña Licidia. Bueno. Vea qué curioso, por la edad debería estar en una disfemia primaria o evolutiva, por tartamudeo evolutivo, porque no ha llegado a los 5 años, pero ya hay movimientos asociados como abrir la boca para ayudarse al proceso respiratorio. Significa que ya es un poco más moderado, no tan leve, porque ya está haciendo movimientos espasmódicos, ¿verdad? Ya su cuerpo necesita ayudarse. Ahí lo que me llama la atención es que doña Licidia dice que no es todo el tiempo, es con ciertas palabras. Sí, porque resulta que a veces son periodos menos frecuentes. Hay personas que su tartamudeo no es tan severo y está en una edad que no debería ser tan severo, son 5 añitos. Podría ayudarla mucho con ejercicios de respiración, pero sobre todo también ayúdele a relajar. Es importante ayudarle con ejercicios de mandíbula, porque a veces ellos se contracturan todo. Use con aceite mineral, de agua mineral y aceite minerales, y le pone aquí para que le haga masajitos en toda esta parte que está muy contracturada, para que ella abra y cierre la mandíbula y todo esto se relaje. Y que también, igual como dijimos anteriormente, que le enseñe a respirar muy despacito, muy rápido, como el tren, despacito, y que vocalice la E, y que abra la boquita, la cierre, para que ella empiece a hacer esas líneas vocales en cada uno de los ¿Cómo fonemas. es como el tren? Me quedé. Es que el tren uno le hace pu, chiqui, y jala al aire y lo bota, todos son sonidos que hacemos con los chiquitinos, ¿verdad? Pero como ella tiene 5 años, tiene que ser un proceso de respiración más lúdico, o sea, más a través del juego. Yo no me voy a poner que una niña de 5 años respire, levante las manos, no, sino tiene que ser a través del juego. Entonces, por ejemplo, el trencito, hacemos también como el muertito, que nos tiramos todos para abajo y soltamos todo el cuerpo. Y enseñarle a hablar más lento. Puede hacerlo con un metrónomo, puede hacerlo con un tic-tac, con un reloj, para ir haciéndole el ritmo. En su casa lo puede ir haciendo, pero no se preocupe en el sentido, ocúpese, no se preocupe de alarmar a la niña. Ella está en una edad que tal vez no es consciente, y si la familia empieza, no haga así, cierre la boca. ¿Qué feo que suena? ¿Por qué hace así, mamita? Vuélvalo a decir, pero ¿por qué se queda pegada? Entonces ella va a empezar a hacerse consciente de su trastorno. ¿Y qué pasa cuando se hace consciente? Le afecta la autoestima. Vamos a ir repasando también algunas consultas de Facebook rápidamente. Carla Vanessa dice, yo tengo una bebé de 3 años y últimamente ella tartamudea y repite mucho las palabras, pero siento que lo hace más por vagancia que por problema, porque no es siempre. ¿Qué me recomienda usted? Sí, está en una edad plenamente tartamudeo evolutivo, que la ignore, que no le haga caso, que juegue, que le cambie la conversación cuando está pegadita, y que no para nada se enfoque directamente en la situación, excepto que en la familia hay una línea muy importante de que todos tengan ese problema, claro, ¿verdad? Vea qué interesante la pregunta que hace Eka Chamorro. Dice, tengo un niño de 2 años, él hablaba un montón y venía hablando fluido, pero un día se cayó y se golpeó la cabeza y desde ese día empezó a tartamudear. Mi pregunta concreta es, ¿el tartamudear se pudo haber dado a raíz del golpe? Habría que hacer una valoración ya a nivel neurológico para ver si afectó alguna zona frontal específicamente del cerebro que haya afectado. Generalmente no he leído, yo no he visto que haya sido una consecuencia, pero podría ser, ¿verdad? Y Adriana Martínez dice, en mi caso personal tuve una experiencia, cuando ingresé a laborar, mi hija tenía 2 años y medio y siempre hablaba súper claro, pero debido a ese cambio, ella empezó a tartamudear, la llevé donde el doctor, le aplicamos exámenes y se llegó a la conclusión que era que ella no aceptaba que yo trabajara y no estuviera con ella. Desesperada casi renuncio a mi trabajo, pero en el maternal donde ella asistía le dieron terapia y en solo 2 semanas logró superar el problema. Porque sería una edad perfecta para trabajarla. Otra cosa importante, cuando los papás a veces sufren divorcios muy traumáticos, los niños inmediatamente algunos empiezan a tartamudear, o cuando desgraciadamente hay conflictos familiares muy fuertes, donde hay discusiones muy frecuentes, los niños empiezan, es una forma, también otras manifestaciones que se ven es euneresis, la orina nocturna, trastornos del sueño,
pánicos, terrores nocturnos, mucho miedo a la oscuridad, todo eso se conjuga con parte de la tartamudez. Por eso es un trastorno que hay muchísimo todavía por investigar, no tiene una causa directamente relacionada, es multicausal y puede dar en cualquier etapa de la vida, pero sobre todo en teoría normalmente de 2 a 5 años, que debería desaparecer, pero no en el 100% de los casos desaparece. Y eso es lo importante y lo que nos agrada mucho poder compartir con ustedes con un tema como este. Como dice Natalia, no hay necesariamente que preocuparse, sino ocuparse. Y con las ideas que hoy Natalia Calderón, psicopedagoga, especialista en problemas de aprendizaje, nos ha traído, esperamos poder ayudarle. Para contactarle puede llamarle al Centro Especializado en Lenguaje y Aprendizaje, el CELA, 2263-4071, o bien escribirle a cela@ct.cr, así de fácil. La entrevista también estará en teletica.com por si quiere recomendársela a otros amigos, familiares o si usted quiere volver a repasarla. Muy amable. Muchas gracias, Natalia. A ustedes.